Continuamos en la serie de las emociones de la Navidad y el título de la semana pasada fue preparándonos para el que iba al precursor, el que iba a profetizar, el que iba a traer y hablar de el Salvador. Y hoy estamos hablando entonces de Él, la venida del Salvador, preparándonos por la visita de Él. Y en la Navidad son tiempos, como dice, son tiempos de sentimientos encontrados, a veces de incertidumbre. Hoy vamos a hablar de creerle a Dios, resistir aislamiento y adorarlo. Son los tiempos donde hay más depresión, ansiedad, más uso de alcohol y drogas, especialmente en el mundo. Y a veces cuando hablamos de drogas, no estamos hablando simplemente de drogas ilegales, sino de drogas que legales, a pesar de que hoy todo el mundo, o sea, hasta la droga que antes era ilegal o es considerada legal. Pero vamos a ver en este pasaje el anuncio del Mesías, la llegada de antes que venía el Mesías, donde fue profetizado aún desde Génesis capítulo 3. Y siempre me quedo maravillado con la palabra de Dios, la Biblia, como el puente básicamente, donde ya en Génesis él dijo lo que iba a ocurrir en el futuro, que de una mujer iba a nacer, ¿okay?, el que le iba a dar por la cabeza a la serpiente, refiriéndose a quién, a Jesucristo, al que iba a venir, al que iba a vencer sobre la muerte. Voy a hablar 4 puntos y 3 aplicaciones para nuestras vidas. Padre, gracias por tu palabra. Ella es la que habla a nuestros corazones, y tu Espíritu Santo, que la sopló, que la dictó a los hombres. Hoy día que esta historia se haga real en nuestras vidas, si no ha sido real. Pero también, ¿qué podemos aprender en este pasaje? ¿Qué tú nos quieres decir? Lo que está ocurriendo aquí en este tiempo profético e histórico. Pedimos todas estas cosas, que si en este lugar hay alguien que no te conoce en una forma real o personal, que seas tú hablando a su corazón, a través nuevamente de tu palabra, tu Espíritu Santo y tu siervo. Y pedimos esto en Cristo Jesús. Y su pueblo dice, amén. Dos cosas. El primer punto es un lugar escogido y unas personas envueltas. O sea, y recuerde que me gusta usarla primero personalmente a mí, porque me acuerdo más o menos del mensaje en el orden. Un lugar escogido y las personas que están envueltas. ¿Por qué? Porque Dios usa personas ordinarias para hacer cosas que extraordinarias. Y recuerden lo que repito mucho: no hay hombres ni mujeres grandes de Dios, hay hombres y mujeres con un Dios que grandes. Porque básicamente María simplemente, como era que era simplemente una jovencita, como cualquier otra joven, y Nazaret era cualquier lugar como cualquier otro lugar, aún todavía, no como cualquier otro lugar, porque tenía una reputación, dicen, negativa. Y a veces el contexto puede ser, ¿puede salir algo bueno de Nazaret? Y cuando voy a la historia, no era, cuando dice el comentario que se habla de Nazaret, es como si fuera un lugar malo, ¿ok? Piense en el peor ciudad de su país, ¿ok? Yo conozco varios, pero no quiero mencionarlos, porque si usted deja uno de estos lugares, pues, ¿ok? Si es de Venezuela, hay una fecha, pero no pongamos la fecha ahí, usted sabe más o menos lo que estoy hablando. Si es de diferentes lugares, pensamos siempre en un lugar malo, pensamos entonces como si Nazaret, ¿ok? No estoy hablando de Ponce, hermano Juan. Ok, bromeando con los de Ponce. Pensamos en un lugar como si fuera algo negativo, y en sí lo que sucede es que Nazaret siempre era ¿qué? Un pueblo común, nada ahí ocurría, no era un lugar político o un lugar religioso, simplemente es como de Nazaret. Pues sí, ¿qué hay en Nazaret? Nada. Esa es la connotación que tenía en sí Nazaret, pero la razón por qué se ha vuelto famoso, si podemos decir así, es porque por lo que ocurrió en Nazaret. Dios usa este lugar para entonces traer entonces donde iba a salir el hijo ¿qué? El Hijo de Dios. Y cuando veamos próximamente dónde nació, cómo nació, y usted sabe la historia de Jesucristo y cómo Él vino entonces a esta tierra, entonces vemos que no hubo nada especial, aunque en su nacimiento. Dios coge algo común, ordinario, para comenzar su obra de redención extraordinaria. Entonces, aquí habla de José.
¿Y quién es José, que no se menciona mucho en la Biblia? Solamente varias cosas con referente a que era un hombre que, temeroso que a Dios, obediente a Dios, pero simplemente era un hombre que, carpintero, y no se menciona absolutamente más nada acerca de José. Pero usted sabe la presión que tiene que ver ahora que él iba a ser supuestamente que el padre adoptivo, adoptar a Jesucristo, foster care básicamente se llamaría hoy día. Entonces él tenía esa responsabilidad sobre él, y no vamos a estudiar sobre este pasaje porque no habla acerca de él. Es simplemente que toma a José, y entonces toma a María. Entonces con María han hecho algo erróneo, porque los católicos la han venerado con una mujer perfecta, por lo cual en la Biblia no hay perfección excepto ¿quién? Cristo Jesús. ¿Okay? Pero entonces está el otro, que los protestantes como que indirectamente a veces no la honran, en el sentido, y cuando hablo de honrar, no de reverenciarla como algo súper especial, simplemente de verla como una mujer que Dios utilizó para este tiempo, simplemente una joven. Entonces cuando se aparece a ella aquí, el ángel, a darle esa visita en donde iban a ser, como iban a ser, le dice entonces a ella: saludos. Saludos, ¿de parte de quién? De Dios, de Dios. Usualmente en aquella época obviamente era común casarse de 14 a 16 años, era bien común. Recuerden que madurez no viene por conocimiento, ¿ok? Madurez viene por entendimiento. Hoy en día un niño de 10, 11, 12, 13 años sabe más que lo que nosotros sabíamos a los 20 años de edad. Porque tiene acceso ¿a qué? A todo. Sin embargo, la inmadurez, especialmente en esta nación, ¿ok?, es mucho más grande que antes. Entonces, conocimiento no te hace ¿qué? Maduro. ¿Ok? No ha ocurrido aquí en Tampa, solamente en Orlando. Yo tuve que dar consejería matrimonial. ¿Sabe cuál es el problema de algunos matrimonios? El Xbox. Algunos saben lo que estoy hablando, el Xbox, ¿verdad? Y parece mentira, pero es verdad. Dice, si un pastor que ha predicado por todo el mundo dice: yo he ido a países donde he visto niños hombres, y estoy en Estados Unidos donde he visto hombres niños. No, ¿por qué menciono eso? Porque el contexto es completamente diferente. En aquella época la mujer no nacía para jugar ¿con qué? Con muñecas. Se hubiera entrenado básicamente para ser en sí esposa, ama de casa. Yo sé que eso suena bien machista, pero es la realidad. Entonces tenemos que entender básicamente que el contexto, y el hombre era que el proveedor. Entonces tenemos que entender lo que está ocurriendo aquí. ¿Qué sucede? Como ya había profetizado, había una profecía de una joven que iba a ser la madre del Mesías. Casi toda joven en Israel quería ser ¿qué? Esa promesa. Y estaba esperando como si fuera ella, sin saber realmente toda la historia y lo que eso iba a conllevar. Ser la madre del Mesías. Entonces vemos aquí el lugar y vemos los personajes, pero vemos lo más importante, el mensaje de la Navidad. El mensaje de la Navidad. Y básicamente cuando hablamos de María es para honrarla, respetarla, no adorarla, porque el único que merece adoración es ¿quién? Dios. Y Cristo es ¿qué? Es Dios. Por eso en el pasaje, especialmente en Hebreos 1:6, dice básicamente que se adora, que los ángeles adoraban ¿quién? A Jesús, porque Jesús es ¿qué? Es Dios. Entonces, como Dios merece adoración, solamente entonces Jesús se puede ¿qué? Adorar. El mensaje de la Navidad, donde el ángel se acerca y le dice: tú eres la favorita, es lo que está diciendo, favorecida. Dios está contigo y has sido bendecida, o sea, escogida entre ¿qué? Entre las mujeres. Pero no dio una lista por qué la escogió. Así como escogió a David, así como escogió a Gedeón. La Biblia no dice exactamente: wow, míralo, wow, tremendo, tengo que escoger a María porque María es la que es.
O sea, había algo en ella, obviamente, pero básicamente porque Dios la vio como una persona, la puede utilizar. Y María estaba, ¿qué? Confundida de lo que estaba ocurriendo. Estaba aturdida, dicen los teólogos. Primero, ver un ángel que se aparece. ¿Ok? Es el mismo ángel que se le apareció, ¿quién? El ángel Gabriel, hablamos de la semana pasada, y le dice, la gracia de Dios está en ti. Al igual que Zacarías le dijo, ¿ok? Que iba a concebir y que su hijo iba a ser, ¿qué? Grande. Pero aquí está la diferencia. La diferencia es que Juan vino a ser el profeta del Altísimo. Sin embargo, a Jesús se le llama Hijo del Altísimo. Y eso es lo que a veces no entendemos la connotación. Hablé de esto un poco la semana pasada con referente a la Trinidad. La palabra Trinidad no aparece en el Nuevo Testamento. Si usted dice, sí, pastor, está en 1 Juan 5:7. Eso fue añadido después para explicar el contexto de lo que estaba diciendo. Pero eso no quiere decir que la Trinidad no está en la Biblia. Está todo claro en la Biblia. Yo hablé la semana pasada del Elohim, que Elohim es el Dios, Him, dioses, refiriéndose, pero si solamente hay un Dios, y es básicamente la misma palabra que se utiliza en Génesis 1, cuando Él dice, hagamos. Y Dios no era bipolar. Hagamos. ¿Y cómo Dios dice hagamos? ¿Cómo Él va a hacer? Si Dios es ¿qué? Es uno, dice la Biblia. Pero sin embargo, si Jesús y Dios son uno, entonces Él dice que no va a dar que su espíritu está hablando de que de la Trinidad. Y la palabra no existe, pero vemos ahí básicamente a lo que se está refiriendo, porque Él usa la palabra El Elyon, que significa el Dios Altísimo o el Dios soberano, describiendo a Jesús. Le está dando la misma descripción de Dios. Por eso es interesante cuando estudia la Biblia que cuando Dios dice yo soy, nosotros como lo leemos como hispanos, pues eso no entendemos realmente. Oye, Él dice que Él es. No. Yo soy es la misma palabra que cuando le dijo Dios a Moisés y Moisés le pregunta, ¿y a quién en nombre de quién yo voy a ir al faraón? Dile que yo soy that I am. Es lo mismo, es la misma palabra. Entonces vemos como Jesús y Dios son ¿qué? Son uno. Pero entonces, ¿por qué Jesús entonces le oraba al Padre? Porque Jesús no solamente vino a ser nuestro Salvador y Señor, sino también nuestro ¿qué? Nuestro ejemplo. Para darnos un ejemplo entonces de ver, entonces tenemos que vivir como Jesús humanamente, pero Jesús al mismo tiempo era 100% Dios y 100% ¿qué? Hombre. Dice, pero nuestra mente finita no entiende eso. No tenemos que entenderlo, tenemos simplemente que entenderlo en la Escritura. Y por eso cuando Tomás le dijo, enséñanos ¿qué? Al Padre, ¿cómo le responde Jesús? Tanto tiempo estoy con ¿qué? Con ustedes, si tú quieres que te enseñe ¿qué? Al Padre, tú me has visto a mí, has visto a Dios. Lo que pasa es que como Dios es espíritu no lo puedes ¿qué? Ver. Si tú quieres entonces ver a Dios en carne, pon tus ojos ¿qué? En Jesús. No hay que ser un teólogo para poder entender eso. Y aún Juan nos lo explica en el mismo libro de Juan. En el principio era que el verbo, refiriéndose al verbo al sujeto. Y este sujeto se hizo carne, hablando de quién, de Jesucristo, y vino a morar que entre nosotros. De Juan 1:14. Refiriéndose a quién. A Jesús, el que vino a morar, a vivir entre nosotros. Y el 18 dice, a Dios nunca nadie lo ha visto, pero dice entonces que Jesús vino ¿qué? Hacer la gloria encarnada aquí en la tierra. Si tú quieres saber cómo es Dios, cómo actuaría Dios, qué haría Dios en toda situación, pon tus ojos ¿qué? En Cristo. Porque no podemos poner los ojos en un espíritu, ni en algo que no entendamos humanamente, pero entonces es Dios encarnado para que veamos entonces cómo Dios actúa, cómo Dios vive, y lo vemos que en Cristo Jesús. Nos enseña a orar porque vemos que su humanidad, porque era 100% que hombre y sufrió como ¿quién? Como hombre. Entonces cuando entendemos entonces es que ese es el mensaje en sí de Navidad, y por eso entonces lo describe a él como el hijo de ¿quién? De David, el prometido Jehová. ¿Y por qué de David? Porque de David estaba la profecía que iba entonces a reinar en Judea, en Jerusalén, como su padre, David, de la descendencia de David. Y lo que sucede es que aún los judíos porque están esperando que él venga a reinar físicamente.
Y es lo que los teólogos reconocen como una profecía que solamente está cumplida, ¿qué? A mitad. Por eso ellos aún todavía creen y están esperando. ¿Por qué? Por el Mesías. ¿Y el Mesías qué? Ya vino. Y se lo perdieron. No solamente se lo perdieron, ¿lo qué? Lo crucificaron. Porque no solamente no lo vieron, estaban ciegos, religiosamente ciegos, ¿okay? Espiritualmente ciegos, al punto que su religión era tan grande, más grande, que no pudieron reconocer ni al mismo qué, ni al mismo Dios. Por eso cuando hablo con personas y comparto el evangelio con ellos y lo llevo al punto, ¿estarías dispuesto a entregarle tu vida a Cristo? No le hablo ni de iglesia ni de religión. Y lo primero que me dice muchas veces es que tengo que cambiar de religión. ¿Y quién habló de religión? Y es porque básicamente pensamos que religión simplemente son las reglas que nos llevan a Dios. Y Dios no vino para dar una regla, Él vino para tener una relación con nosotros. Las reglas son resultados de esa relación. Por eso los mandamientos, cuando es como y Jesús lo dijo, cuando Él violó el mismo sábado. Él trabajó el sábado, Él hizo milagros el sábado. Sus discípulos trabajaron el sábado. Y Él dice, es que Dios hizo el sábado para el hombre, no el hombre para el sábado. Porque realmente ¿qué? No entendieron el contexto. ¿Por qué? Por la religiosidad. Entonces dice aquí que Él vino a reinar, el emblema del reino mesiánico, sobre la casa de Jacob. Solo los judíos entendían esto. Pero si usted quiere saber por qué Cristo fue crucificado, porque Él dijo que era ¿qué? Dios. Esa es la razón. Por eso de mofa le pusieron el rey de ¿qué? De los judíos. Entonces esa fue la razón por cual fue crucificado. Y por eso la pregunta entonces con referente a Jesús, Él no puede ser un buen maestro, un buen profeta y ser Dios. Él es Dios, o es mentiroso, o está desquiciado. Porque Él mismo dijo que Él era Dios. Entonces cuando Él dice sobre la casa de Jacob, sobre el pueblo, refiriéndose al reino del milenio, y cómo esto permanecía eternamente, el gobierno de Cristo sobre todo. Pero oigan esto, este es el mensaje de Navidad. Cristo es el mensaje enviado. If you don't get Christ, you don't get anything. Esa es la Navidad. So, mi pregunta para ti hoy día es si Él es tu Dios, si Él reina sobre tu vida. Porque su reino ¿qué? Es eterno, pero comienza cuando llega ¿qué? A nuestra vida. No es simplemente un futuro, es un presente que comenzó con su llegada. Por eso miren los pasajes que hablan aquí, donde dice, los evangelios declaran el reino de Dios ya estuvo presente cuando Él llegó. En Lucas 17:21, ni dirán aquí está o allí está, porque el reino de Dios está ¿qué? Entre vosotros. Mateo 12:28, si yo por el Espíritu de Dios he hecho fuera los demonios, entonces el reino de Dios ha llegado a vosotros. Marcos 1:15, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. ¿Cuándo comenzó el reino de Dios? Cuando Cristo llegó a la tierra. En Marcos 1, cuando Él se separaba a orar, que dice que todo el mundo lo estaba buscando. Literalmente era imposible, no todo el mundo lo estaba buscando. Obviamente, como usted cualquier cosa, es que mucha gente lo estaba buscando. Mucha gente lo estaba buscando porque el día anterior Él había hecho muchos ¿qué? Milagros. Había echado fuera demonios, había sanado enfermos. Y sin embargo, mira, algo bien interesante, porque entonces, en el momento que llegan, que Él estaba orando bien temprano en la mañana, Él dice, ok, nos tenemos que ir para la próxima ¿qué? Próximo pueblo. Y todas aquellas personas que estaban enfermas, ¿los sanó? No. Porque Él no vino a hacer milagros aquí en la tierra. Él no vino a sanar nuestras enfermedades físicas. Él vino salvando nuestros pecados. Y por eso es que lloré y Dios no contestó la oración como yo lo quería. ¿Y de cuándo acá la vida es acerca de ti, acerca de Cristo? Él vino a salvar nuestros pecados, no a resolver nuestros problemas. La razón por qué Él hizo milagros es por dos razones. Que fue la contesta que le dio Juan el Bautista cuando el Bautista en la cárcel deprimido preguntó, ¿eres tú el Cristo? Y Él dice, dile que los cojos ¿qué?
andan, los ciegos ven. Porque Él lo hizo por dos cosas. Primeramente por su misericordia y para que se cumplieran ¿qué? Profecías. Y se fue y los dejó al próximo pueblo, porque no tengo que ir al próximo pueblo, porque el reino ya ha llegado, porque el reino de Dios no es temporero. O sea, ¿de qué te vale que te sane, te dé vista si eres ciego, si vas a pasar la eternidad ¿qué? ¿En el infierno? ¿De qué vale? ¿De qué vale que nos sane de un cáncer y no conoces a Cristo si vas a pasar la eternidad ¿dónde? En el infierno. Entonces la sanidad de Él es espiritual. Nos sana físicamente muchas veces. Nos sana en su misericordia. Y porque Él tiene un plan diferente que al nuestro. Pero la muerte para aquellos que están en Cristo no es una derrota. ¿Eso qué? Es una victoria. Entonces cuando no entendemos se vienen preguntas. Me acuerdo cuando mataron a los 21 cristianos en la playa, que los degollaron allí en la playa. Y me pregunta, ¿pero cómo Dios permite esto? Y la pregunta básicamente es que la persona no entiende quién es Dios. Ellos no murieron, ellos pasaron ¿qué? De muerte a vida. Entrevistaron a una de las esposas, de los que habían muerto. Dice, ¿cómo tú te sientes hoy día? Como si esperaban algo negativo. Y dile, gloria a Dios. ¿Por qué gloria a Dios? Porque yo no sabía dónde mi esposo estaba. Se lo habían llevado. Estaba prisionero en algún lugar, yo no sabía. Pero hoy día, gloria a Dios, yo sé dónde está mi esposo. ¿Usted ve cómo ver las cosas diferentes? Tú no pierdes absolutamente nada, tú simplemente que cambias de dirección. Y no estoy minimizando eso por el dolor que tenemos, sino por la paz entonces que tenemos. Por eso es que el evangelio tenemos que hablarlo a todo el mundo, para que entonces aquello que sea dolor sea paz y gozo. Porque cuando tú puedas ver, como dice la semana pasada, esa silla vacía este año es porque está llena en el cielo. ¿Sí? I don't know about you. Yo no sé acerca de ti. Pero si yo estoy en McDonald's, ok, pongo McDonald's, no sé qué, o Taco Bell, ok, y veo una silla vacía y empiezo a sentirme, me estoy hablando humanamente y físicamente aquí en la tierra, ¿verdad? Pero entonces cuando veo la silla vacía, ay, me gustaría que estuviera comiendo tacos conmigo. Pero sin embargo, está en Texas de Brasil. Hello. ¿Qué? A Luis le gusta comer, por eso está así. Ya está haciendo planes para ir a Texas de Brasil después del mensaje. Yo no sé, pero yo me siento mal por un momento. Ay, qué pena, lo echo de menos, pero empiezo a sentir ¿qué? Un poco de celo, ¿cierto o no es cierto? Yo comiendo tacos y comiendo todo tipo de ¿qué? De carne, y te las traen, y que la quieras o no, te la cortan ahí, olvídate. Recuerdo una vez que fui con alguien que no sabía que era lo verde y lo rojo, y por eso veía que me tienen cara de comelón, porque me siguen trayendo todo tipo de carne. Cuando estoy hablando, cuando tú te sientas que esa silla está vacía, siéntete hasta un poco de envidia y dices, wow, está en la presencia de ¿quién? De Cristo. Esa es la Navidad. Pero cuando hablábamos ayer, estábamos compartiendo el evangelio en la iglesia de Sulphur Spring, y cuando hablaba con las personas que es la Navidad, muchos de ellos que no eran cristianos me decían amor, paz, estar con la familia, comiendo, disfrutando. Y yo decía, wow, bingo, eso es la Navidad. Pero en Cristo Jesús, ¿qué vamos a estar haciendo en el cielo? ¿Comiendo con quién? Con Cristo, y no hay calorías. ¿Sabes lo que es eso? Pero no se molesten, I'm just saying. No hay comiendo, celebrando con Él para la eternidad. Sí, tendremos responsabilidades, pero un tiempo que es glorioso con la familia en Cristo Jesús. Y amor verdadero y paz verdadera. La pregunta entonces para nosotros realmente es acerca de Jesucristo. Porque cuando vino Nicodemo, que era jefe o uno de los líderes de los fariseos, tenía que estar 2 horas diarias en la sinagoga, ayunar 2 días a la semana. Hello.
saberse, o por lo menos tener, si no te sabía el Pentateuco, tenías que tenerlo escrito alrededor de tus manos o tenerlo en una cajita aquí, porque cogían la Biblia tan literal que se ponía en una cajita cuando hablaba de tener la palabra de Dios, que en tu mente, no hablaba realmente en tu cabeza, sino que en tu mente dentro de tu cabeza. La cargaba y él le dice entonces a él, a menos que tú nazcas de nuevo, no vas a ver el reino de Dios. A menos que tú nazcas de nuevo, no vas a entrar en el reino de Dios. O sea, hay dos cosas ahí que le explico. Primeramente, ¿por qué? Porque el reino comienza en ese momento que tú entregas tu vida a Cristo. Tú empiezas a ver las cosas, ¿qué? Diferentes. Entonces Él empieza aquí a reinar en tu vida, aquí en la tierra, no en un futuro, sino en la tierra. El reino comienza a ver, el reino empieza a ver las cosas diferentes y eventualmente vas a entrar que al reino de Dios. Nicodemo le pregunta, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Y le está hablando nuevamente, ¿puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús dijo, de cierto, digo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Refiriéndose al agua, el agua específicamente que habla ahí es el agua que está dentro de ¿qué? De la mujer cuando va a dar ¿qué? A luz. Y la palabra específica es horidor. Lo bueno del griego es que cada palabra es específica. Por eso mucha gente saca esto fuera de contexto por no estudiar la Biblia y dice, tú ves, aquí hablo de esa agua del bautismo, no tiene nada que ver con el bautismo, porque hablo específicamente del agua que está ¿qué? En el vientre de ¿qué? De una madre. Se está refiriendo, a menos que tú nazcas físicamente, obviamente tienes que nacer físicamente, y nazcas espiritualmente, no vas a ¿qué? No vas a ver el reino de Dios. No vas a entrar en el reino de Dios. Todos los que están aquí han nacido ¿qué? Físicamente. Pero la pregunta es, ¿han nacido qué? Espiritualmente. Ha habido un día en tu vida, tú sabes, este es mi cumpleaños. Y a lo mejor no te acuerdas específicamente el día o la fecha, pero sabes que hubo algo que ocurrió, que naciste espiritualmente, porque el Espíritu de Dios vino a morar ¿qué? Dentro de ti. Y si estás dudando y no estás seguro, yo creo que sí, o yo siempre lo he hecho, no. Tiene que haber un día, así como si pregunto, ¿quién está casado? Usted sabe que se casó, ¿ok? Y usted levanta la mano sin pensarlo, ¿ok? ¿Alguien aquí de Venezuela? ¿Ok? Bien, ¿usted lo pensó? No, natural, ¿por qué? Porque yo nací ¿dónde? En Venezuela. Es como la pregunta, ¿has nacido de nuevo? Puedes decirlo tú con esa seguridad. Si no tienes esa seguridad, no empieces, bueno, yo creo, no. O eres, o no eres, no hay entre medio. Entonces lo que dice ahora, de cierto es cierto, digo que el que no naciera del agua y del Espíritu, no puede entonces entrar en el reino de Dios. Entonces, aquí hay un enigma explicado, una situación, un problema. The impossibility and the explanation. Porque entonces el ángel, ella le hace una pregunta al ángel. Y concebirás y darás que a luz que un niño. Entonces cuando lo está describiendo, no lo leí, lo leímos anteriormente, pero es interesante, está describiendo quien a Dios, Hijo del Altísimo, Señor Dios, le dará el trono de David su padre y reinará la casa de Dios para siempre y su reino no tiene ¿qué? No tiene fin. Entonces ella le hace esta pregunta, ¿y cómo va a ser esto? María entendió que eso era instantáneamente. Cuando digo instantáneamente, y darás a luz un hijo, no es algo futurístico, obviamente, no estamos hablando de los 9 meses, sino simplemente lo que iba a ocurrir, porque la pregunta ella, pero es que yo no conozco ¿qué? Varón, ¿ok? Hay dos formas, y los teólogos lo dicen cuando nos hacemos esta pregunta, ¿por qué a Zacarías lo castigó o lo disciplinó y a María no? Porque hay dos formas de hacer preguntas. La de Zacarías fue ¿qué? En duda. Cuando aún había más posibilidad. Yo sé que es imposible que una estéril dé a luz. Y más a cierta edad. Y ustedes las damas saben que llegan a una edad donde se va haciendo que más que el clock es ticking. ¿Ok? Y es imposible. Entonces no solamente es imposible, físicamente llega un punto, pero entonces ya él siempre le hace la pregunta, ok, ¿cómo lo vas a hacer? ¿Cómo esto va a ocurrir? Porque no conozco ¿qué? Varón.
Esa es la pregunta, no en duda, sino simplemente, explícame esto. I don't get it. Va a venir entonces una, ¿cómo se llama? Las aves estas del cielo y va a traerme un bebé o ¿cómo esto va a ocurrir? Porque no conozco varón. Vuelvo al griego. Porque la palabra conocer no es la palabra conocer como usted y yo entendemos conocer. Aquí la palabra que está usando es más una relación, una tipo koinonía, no ginosco. Porque ginoso es conocer algo intelectualmente, saber algo, aún entender algo, pero no conocerlo que relacionalmente e internamente. Y por eso domingo tras domingo le digo que tú entender el Evangelio, comprender el Evangelio no te hace salvo. El diablo lo sabe. Entender que Cristo vino, que Él vivió una vida perfecta, que Él murió en la cruz del Calvario y que Él resucitó y que un día Él regresa. Eso está en la Biblia. El punto es no saberlo intelectualmente, no ginosco, sino koinonía, si lo conoces a Él, si no solamente de un entendimiento, sino de una ¿qué? De una relación de conocer. Y es lo que dice entonces, describe la relación compartida y la unión o la participación. Entonces ten cuidado. Hay un testimonio de una persona que lleva años en esta iglesia. Lo había bautizado y entendía. Quizás posiblemente el domingo que viene la estemos bautizando porque vamos a bautizar el domingo que viene y entendía. Pero a alguien más allá, como que un familiar le explicó aún más profundamente. Realmente porque no entendía, a veces no entendemos los pecadores que somos nosotros. No lo entendemos, si no entendemos la santidad de Dios. Entonces pensamos a veces, bueno, pues yo soy salvo porque yo entiendo lo que Cristo hizo. Y si yo soy pecador, pero yo no soy tan pecador como aquello, como aquello. Y no entendemos realmente que nuestro pecado básicamente es como un trapo de inmundicia ante ¿quién? Ante Dios. Y por eso a veces muchos pensan, es que Dios no puede perdonar mi pecado porque mira todo lo que yo he hecho. Al contrario, Él murió por todos nuestros pecados. No hay ningún pecado que su sangre no pueda ¿qué? Limpiar. Entonces te ruego hoy día que medites en esto. Porque no hay una segunda oportunidad. Una vez tú mueras o Él venga, no es así, no es si sabes quién es Él, es si lo conoces a Él íntimamente, si tu espíritu ha venido ¿qué? En tu corazón y ha cambiado ¿qué? Tu vida. Él le dice entonces, vas a ser embarazada porque va a venir sobre ti el Espíritu ¿qué? Santo. Recuerden que en aquella época el Espíritu Santo no moraba entre las personas. Santo venía en el Viejo Testamento y aquí en el Nuevo Testamento venía y usaba a alguien para algo específico. El Espíritu de Dios estaba sobre esa persona. Y así vino sobre María. Después en Hechos 2, cuando él dice, espérenme, en Hechos 1, espérense, que vendrá sobre ustedes que el Espíritu Santo. Eso es lo mismo que ocurre, que la única diferencia es que cuando tú le entregas tu vida a Cristo, su Espíritu viene ¿a qué? A morar en nosotros y no hay que esperar 9 meses. Él viene instantáneamente a morar ¿qué? En nosotros. Entonces el ángel le da, y mira, le presenta el testimonio de ¿quién? De Elizabeth, su pariente. Ellos creen que es su prima. Y le llama a Elizabeth ¿la qué? La estéril. La estéril. Como de testimonio, mira lo que Elizabeth, a su edad, la que llamaban estéril, hoy en día ¿qué? Mira, está ¿qué? Embarazada. ¿Qué? Noten en hebreo, yo no sé el escritor de hebreo, no sé por qué yo lo hubiera cogido personal si mi nombre es Rahab. Oye, pero tienes que traerme mi pasado. Porque le llama Rahab ¿qué? La prostituta. No le llama Rahab la convertida porque está hablando lo que era ella antes, pero sabemos lo que ella es ahora y la está incluyendo en el hall de la fe en Hebreos 11, junto a todos estos nombres de Abraham, de Jacob y todos estos nombres que Dios tenía como en el rol de las estrellas, como diríamos nosotros. Pero la incluye eso. Yo no sé usted, Rahab dice, eso es lo que yo era, pero mira dónde qué, dónde estoy. Mi nombre está al lado de quién.
de Abraham, de Moisés, de los grandes de la Biblia, porque no importa lo que tú eras en el pasado, lo que tú eres ¿qué? Hoy día ¿qué? En Cristo Jesús. Entonces, él le recalca, mira el testimonio de Elizabeth, y le recalca y le pregunta, ¿hay algo imposible para Dios? Y esa es la pregunta para nosotros. ¿Hay algo imposible? Y yo sé que la mayoría si pregunto, diría, amén, oh no, nada imposible para Dios, pero hasta que llegue algo personal que es nuestra vida. Yo lo he pasado. Sí, es que es natural. Si alguien me pide, ay pastor, ore por mí porque tengo un catarro que no se me va. Amén, hermano, no se preocupe, vamos a orar por su catarro. Pero entonces si me dice, ay pastor, ore por mí porque tengo un cáncer. ¿Me están siguiendo? Como que la humanidad me lleva, esto está fuerte. Y se me olvida que el mismo Dios que cura un catarro, cura ¿qué? Un cáncer. Si Él desea, si Él quiere. Pero entonces, por eso dice que a veces leemos la Biblia como un cuento de hadas, como algo que ocurrió en el pasado, pero no puede ocurrir ¿qué? En el presente Dios todavía está haciendo ¿qué? Milagros. Su Hijo es un milagro. Amén. Hermana Doris. Es un milagro de Dios. Pero a veces como que le pedimos esto, pero cuando Él hace milagro como que no lo celebramos tanto. Yo estoy seguro que la hermana Doris lo celebró con su familia. Y nos olvidamos lo mismo que estaba pensando en Esther, y siempre me viene a la mente una hermana en la iglesia de Orlando que no podía dar a luz. Y cuando voy a mi lista de oraciones, que todavía la tengo, de cómo Dios responde a milagros, estaba estéril, le había dicho que no podía tener, ella iba por 3. Y me dijo, pastor, pare de orar. Y me dijo, ¿paren ustedes? No, amén. Y te hago la pregunta, ¿hay algo imposible para Dios? Entonces, ¿por qué te preocupa? ¿Por qué nos preocupamos? Hoy día no necesitas que venga un ángel a hablarte. Bueno, te está hablando ahora un ángel, un enviado de Dios. Siempre digo que las alitas las dejo en el carro porque no me caben aquí por la entrada. Pero tienes que mirar que la palabra de Dios, los testimonios de Dios, él fue el que abrió el mar. Él fue el que camina en agua, hizo que Pedro, que literalmente si lo ponemos ese, el más que metió la pierna, no puedo decir la pata, la pierna fue la única pierna además de Jesús que caminó ¿dónde? En agua, la de Pedro. Entonces respondamos como quién, como María. Esta jovencita, a veces pensamos que los jóvenes, y vemos a veces a los jóvenes como, bueno, en un futuro yo espero, no. Dios puede comenzar a ser tu niño desde temprana edad. A veces como que tenemos que esperar a que lleguen a cierta edad. Se cree que María está entre los 14 y 16 ¿qué? Años de edad. Tú no sabes lo que Dios tiene para tu generación. No los trate a veces como niños, trátalo como niños ¿de quién? De Dios. Porque mire el ejemplo a seguir. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor. Hágase conmigo conforme a tu palabra. No, eso es un paso de fe. Porque cuando oramos eso le estamos diciendo, Dios, haz lo que tengas que hacer. Yo uso esa oración, pero siempre a veces la uso con un poco de miedo. Sí, significa Dios, hay cosas que no ahora, quizás después, o no de esta forma. O decirle a Dios como yo quiero que Él las haga. Es básicamente, Señor, aquí estoy. Tenemos que entender nuevamente que tú y yo tenemos el final de la historia, ella no. Ella no tiene el final de la historia. O sea, a veces pensamos y decimos, no, pero ella sabía lo que... No, ella no sabía, al contrario. Tengo un mensaje que prediqué hace años que la Navidad trajo problemas en su nacimiento. ¿Ok? ¿Me oyen o no? Sí, ok. ¿Dónde iban a nacer? ¿Cómo iban a nacer? Trajo un problema que tras otra vez decimos, ay Señor, tú sabes mis problemas. Jesús antes de nuestro nacimiento tuvo un montón de ¿qué?
Pero aún antes de esto ocurrir, ella no sabía lo que iba a ocurrir. Ella no sabía que iban a hacer entre animales. Ella sí sabía algo. Nada. Aquí está la sierva. ¿Y qué va a pasar con José? ¿Qué va a pasar con que supuestamente es mi marido, que estoy comprometido? Lo más seguro, si usted piensa como yo pienso, que ella va a decir, he's gone. I mean, él se va. Y más cuando yo le diga, mira, estoy encinta, pero soy virgen. Sí, porque a veces nos olvidamos de la humanidad y espiritualizamos lo que está ocurriendo. Y by the way, la única razón, si leemos otra de las versiones, José la iba a dejar. Y la amaba tanto que ella merecía ser apedreada, basada en lo que él pensaba, pero no quería que difamarla e irse. Él estaba dispuesto a mudarse, a cerrar su negocio, por no herirle y lastimarla a ella. So ella está pensando entonces, ¿qué va a ocurrir con mi vida? No simplemente la boda o lo que está ocurriendo. ¿Qué la gente va a decir? ¿Cómo yo le voy a explicar lo que está ocurriendo? Eso es lo que está en la vida de esta jovencita. Siempre, Señor, yo no sé lo que va a ocurrir, pero simplemente soy tu sierva. ¿Sabes lo que es gracioso? Nosotros pensamos que sabemos el futuro. And we don't. Y a veces pensamos que lo controlamos con algo. Me acuerdo de un pastor hace muchos años, uno de mis pastores, cuando nació su primer hijo. Y no sé por qué era su temor, no sé si fue que había habido, ¿se acuerdan del el SIDA? Se llamaba una enfermedad que morían los niños mientras dormían. Y él decía que lo tenía en la cuna al lado y que cada rato lo ponía a dormir como con un espejito para poder ver si estaba, ¿qué? Respirando. Hasta cuando Dios le dice, tú no controlas el respirar de tu hijo. Nosotros no controlamos nada, absolutamente nada, si no se lo entregamos, ¿qué? A Dios. Porque te puedes quedar toda la noche durmiendo al lado de tu hijo o de tu situación o de añoñarlo o de lo que sea, en vez de entregarse en las manos a Dios. Si le Dios, haz con él lo que tú quieras que hacer. Que nosotros pensamos algo. Me acuerdo una vez, ayer cenando con mi hija y las nietas de mi esposa, y una vez cuando estaba uno de mis viajes, estaba ese avión que parecía que el chofer era dominicano bailando merengue. Y dice, Señor, y viene temor. El temor mío no es morir y yo sé para dónde voy. Temor, y digo, wow, ¿y quién va a entregar a mi hija el día de su boda? Esos pensamientos vienen, ¿verdad? ¿Quién va a estar ahí para cuidar de mi hija o de mis hijos? Y el Espíritu Santo me dice, qué tonto eres. Tú no sabes que yo puedo gobernar y guiar y criar a tus hijos aunque tú no estés. Porque yo soy padre de huérfanos y esposo de viudas. Y Él está en control. De momento se me fue el temor, por ejemplo, me puedo ir para el cielo tranquilo. Ella no sabe lo que iba a ocurrir, no marido, no boda, reputación, qué iba a venir, qué iba a ocurrir. Simplemente ella tuvo una actitud que respondió de 3 formas. María confió en Dios y estaba lista en este tiempo inesperado. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y lo segundo es, María compartió su secreto con su líder espiritual. Versículo 31 dice, en aquellos días levantándose María fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó a Elizabeth la salutación, el saludo de María, la criatura saltó en su vientre. Y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo y exclamó a gran voz y dijo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Versículo 56 dice, y se quedó María con ella como 3 meses y después volvió a su casa.
Y la tercera cosa que hizo María, comenzó a adorar a Dios. José no sabía lo que iba a ocurrir. Su vida había sido cambiada completamente. Se veía, me imagino, como una mujer soltera y embarazada. Y si usted cree que hoy eso se ve mal, en aquella época era terrible. Y mire lo que ella dice en el pasaje. Usted no lo leímos, pero lo voy a leer. Entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventuradas todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso. Santo es su nombre, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes, y a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel a su siervo, acordándose de la misericordia de la cual habló a nuestros padres, para con Abraham y su descendencia para siempre. Empezó a adorar a Dios. Y eso es lo que tenemos que hacer. Cuando Dios te hable o permita cambios drásticos en tu vida, estás listo y confía en Dios. Cuando vengan tiempos, segundos de incertidumbre, resiste a aislarte. Porque eso es lo que el enemigo quiere, que te aísles, que te quedes con tus sentimientos, que eres la única o el único que está sufriendo por eso. Así, busca comunidad cristiana, busca a tu Elizabeth o tu Elizabeth, tus Pablos, tus ancianas espirituales, que sean de apoyo espiritual. Y tercero, cuando Dios se aparezca en una forma inesperada, alábalo, alábalo, porque no hay lugar más grande que estar en los pies de Jesús. Y esa es la Navidad. He is the gift. No importa lo que estemos pasando, es nuestra Navidad. Es Él, tu Navidad. Señor.